De regreso, amigos, de a las 9 y está con nosotros el doctor Omar Coronel. Él es hematólogo y vamos a platicar el día de hoy acerca de la púrpura. ¿Usted ha escuchado ese término? ¿Qué sucede en nuestro organismo? ¿Qué pasa para que llegue esta enfermedad, este padecimiento? Doctor, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buenas tardes. Encantados de tenerte aquí. Gracias por recibirme. Gracias, doctor, aparte por ayudarnos a entender de dónde viene esto y cómo podemos prevenirlo. Claro, bueno, podemos empezar diciendo que es la púrpura, ¿no? Perfecto, Y la púrpura perfecto. se trata de una enfermedad en donde las plaquetas, que son las células que nos defienden de que suceda una hemorragia, empiezan a bajar. Lo normal de plaquetas que vamos a ver en un estudio de sangre es que sean arriba de 150,000. Cuando esto sucede, van a bajar por debajo de esta cifra, 100,000, 80, pero pueden ser casos tan graves que lleguen a ser menos de 5,000, incluso menos de 1,000 plaquetas. Wow. Y eso puede llegar a ser muy grave. Claro, incluso hay enfermedades que te provocan algo similar, ¿no? Como el caso del dengue, el mosquito transmisor, que también hace que se te bajen tanto las plaquetas que puede haber una hemorragia y podría ser confundido con... Sí, se puede confundir. Aquí hay que diferenciar en la disminución de plaquetas. Las plaquetas pueden bajar por diferentes causas. Hablando de púrpura, la púrpura puede ser primaria o secundaria. Cuando hablamos que es primaria, es porque hay anticuerpos que está produciendo el organismo sin que esté asociado a otra enfermedad para que pueda bajar las plaquetas. Cuando hablamos de que es secundaria, hay una enfermedad ya establecida que las baja, como en qué casos, por ejemplo, autoinmunes, lo que es el lupus, artritis reumatoide, incluso algunos tipos de cáncer pueden debutar con disminución de plaquetas. De esta manera puede haber entonces hemorragia y sangrado, que se van a presentar principalmente en la piel. En la piel van a empezar a haber puntos rojos, van a haber moretones sin que nos golpeemos, y entonces son datos de sangrado. Estos empiezan a aparecer en las partes más lejanas del cuerpo, por ejemplo, las piernas, los pies, los brazos, y posteriormente el tronco y el abdomen. Cuando esto se vuelve más grave aún, entonces va a empezar a haber hemorragias ya en otros sitios que llamamos mucosas. Es decir, Nasal. puede ser nasal, puede ser en la boca, en el paladar, la lengua, por debajo de la lengua. Y cuando sigue siendo más grave, ya nos pone en peligro la vida, va a haber sangrado del intestino. Y entonces va a haber hemorragia con cada evacuación, o incluso puede haber sangre en la orina. ¿Me Es una puedo morir de esto descompensación. entonces, doctor? Sí. Si no es atendida a tiempo, sí. Y por eso hay que darnos cuenta cuando esto empieza a suceder. O sea, es una descompensación total del cuerpo. ¿Y cómo podemos prevenir esto? Sobre todo dándonos cuenta a tiempo. Esto, como es, ahorita comentábamos fuera de cámara, que las personas que son muy blancas de piel pueden hacerse moretones sin que se golpeen de manera fuerte, pero todos nos conocemos. Entonces, si eso es usual en nosotros, pues sabemos cuándo nos salen. El problema es cuando empiezan a salir los puntos rojos o con golpes muy leves nos empiezan a salir moretones, o bien sin que nos hayamos golpeado empiezan a aparecer esos moretones. Sin dolor, Sin dolor. sin provocar dolor, es decir, indolora. tocas Es indolora. y eso puede ser Correcto. una señal. Es indolora. Y de inmediato esa señal de ir al doctor y empezar a hacer... Inmediatamente. ¿Cuáles son los exámenes que se hacen para detectar que es púrpura? Ajá. El más sencillo es una biometría hemática, que es un examen que en cualquier laboratorio pueden realizar. Es una toma de sangre de la vena y en esto se ven los niveles de plaquetas que hay. Repito, lo normal es de 150,000. Cuando esto baja, hay que estudiarse, porque puede ser púrpura o puede ser otra enfermedad que nos esté dando plaquetas bajas. Claro, como en el caso del dengue también, entonces Como hay el que caso de descartar. Pero aquí en el caso del dengue es por consumo, en el cual hay una cuestión donde se están consumiendo las plaquetas por microhemorragias causadas por la propia enfermedad. Entonces, doctor, sí o sí tiene que empezar por un moretón o hay algún otro síntoma. Puntos rojos en la piel, puntos se llaman rojos petequias. o moretones, Así es. ¿no? En la piel. Diferentes a una alergia, pues, muy Claro, diferentes. esa es la diferencia entre una alergia, por ejemplo, es que son como granitos, son como ronchas. Estos son puntos como tal, como si fueran manchas. Son muy pequeños, pueden ser el tamaño de la punta de un alfiler, menos como menos urticaria, de 5 milímetros, así de como puntitos. urticaria, pero sin que dé comezón. Ok. Esto es hemorragia, es sangre que se extravasa de los pequeños capilares de la piel y que se coloca debajo de la piel. ¿Qué puede provocar esta baja de plaquetas? Generalmente es primaria, es decir, no tiene una causa como tal y es una enfermedad como tal. Ah, es enfermedad. Claro. Ok. Y es una producción de anticuerpos anormal. O sea, no es que dejé de comer ciertas cosas, entonces mi producción de plaquetas bajó. O por aromas fuertes, exacto. de pronto dicen, ¿no? Sí. Por inhalar eso alguna es lo que sustancia. Es un punto bien importante La púrpura como tal, lo que hablamos de púrpura es exactamente eso. El cuerpo está produciendo plaquetas. Es más,
durante esta enfermedad está produciendo muchas plaquetas, pero las está consumiendo por la producción de anticuerpos. Los anticuerpos hay que recordar que nos protegen de bichos, Claro. de bacterias, de virus. Pero cuando estos anticuerpos están dirigidos en contra de las plaquetas, las va a destruir. Claro. Esto es muy fácil de reconocer para un hematólogo, para una persona que esté entrenada. Entonces, revisamos el examen, hacemos unas pruebas y podemos iniciar tratamiento inmediatamente. Justo era parte de lo que te iba a preguntar, Doc. Tú eres hematólogo, estudias la sangre, pero habrá otros médicos, en mi caso, por ejemplo, que fui a que me revisaran lo de los moretes precisamente y me dijeron, bueno. ay, nomás de verte tienes lupus. Así fue el diagnóstico. Yo ¿qué? ¿Qué? De aquí a que me entregaron los estudios, Claro. fue una, ya sabes, ¿no? Un devastante. susto! Sí, fue Claro. impresionante. Entonces, ¿con quién tenemos que acudir? ¿O los médicos generales están entrenados, capacitados para darte un Capacitados. diagnóstico así? La recomendación Sin es, tener los resultados en mano no se puede, ¿no, Doc? Eso es Claro, muy grave. La recomendación es Muy grave. ir con tu médico, al quien le tengas confianza, hacerse un estudio y si hay alguna alteración en la biometría hemática, sea de plaquetas, sea de glóbulos blancos, sea de glóbulos rojos, de hemoglobina, etcétera, acude con un hematólogo que que está entrenado para ver este tipo de problemas. A partir de los 80,000 hacia abajo, entonces. Doc. 150,000 para De abajo. los 150,000. 150,000 para abajo ya es Claro. que hay algo ahí. Bueno, pues es muy interesante de verdad el tema y queremos saber dónde te encontramos porque pues Sí, siempre por es bueno más tener un dudas hematólogo seguramente cerca. nos están viendo en casita. Claro, yo estoy en el Hospital Ángeles del Pedregal, en el consultorio 940, el teléfono es 55 68 80 93. Gracias. Perfecto. ¿Y redes Doc. sociales? Pueden encontrar mi página que es omarcoronel.com, tal cual lo teclean, y ahí estoy. Gracias. Gracias, Vámonos del otro lado del estudio, allá está Archie Balardia.